El año es 1873. Por toda la península ibérica, una ola de cambio recorre España. Tras años de agitación, amanece una nueva era, la Primera República Española. Esta república naciente, surgida de la revolución y la abdicación de un rey, promete libertad, igualdad y una ruptura con las cadenas del pasado. Por un breve instante, el optimismo llena el aire. La Primera República representa una oportunidad para que España se redefina a sí misma, abrace los ideales democráticos y forje un nuevo camino hacia adelante. Sin embargo, el camino hacia una sociedad más justa y equitativa está lleno de obstáculos, y la joven república pronto se encuentra lidiando con divisiones internas, malestar social y el espectro de la violencia. Para entender la Primera República Española, primero debemos profundizar en los tumultuosos años que la precedieron. La España de mediados del siglo XIX era una nación que luchaba con su identidad. El otrora poderoso imperio español estaba en ruinas, sus colonias perdidas, su influencia menguando. El reinado de la reina Isabel II, marcado por el escándalo, la corrupción y la inestabilidad política, profundizó aún más las divisiones dentro de la sociedad española. Los liberales, que abogaban por una monarquía constitucional y las libertades individuales, se enfrentaron con los conservadores, que se aferraban a los valores tradicionales y al poder de la Iglesia. Añadiendo leña al fuego, estaban las crecientes fuerzas del republicanismo, que buscaban abolir la monarquía por completo y establecer una república basada en la soberanía popular. En 1868, las tensiones latentes en España finalmente estallaron. El país era un hervidero de descontento, con varias facciones compitiendo por el poder y la influencia. El panorama político estaba lleno de disturbios y la gente anhelaba un cambio. Una coalición de liberales, demócratas y republicanos, unidos en su oposición a Isabel II, lanzó la Revolución Gloriosa. Este grupo diverso, a pesar de sus diferencias, encontró puntos en común en su deseo de derrocar a la monarquía y establecer un nuevo orden. La reina se vio obligada a huir al exilio, y la monarquía ya debilitada se tambaleó al borde del colapso. La partida de Isabel marcó un punto de inflexión significativo, ya que el antiguo régimen se derrumbó bajo el peso de su propia ineficacia. En un intento desesperado por salvar la situación, los revolucionarios ofrecieron el trono español a Amadeo de Saboya, un príncipe italiano. Esperaban que un gobernante extranjero pudiera traer estabilidad y una nueva perspectiva a la nación en problemas. Amadeo, sin embargo, heredó un trono sumido en el conflicto y la inestabilidad. Los desafíos a los que se enfrentó fueron inmensos, con varias facciones que no estaban dispuestas a aceptar su gobierno y el país en un estado de agitación casi constante. Enfrentando la oposición constante tanto de los carlistas, partidarios de una rama rival de la dinastía borbónica, como de los republicanos, Amadeo I se encontró cada vez más aislado. Sus esfuerzos por gobernar fueron continuamente frustrados por estos poderosos adversarios. Después de solo 2 años en el trono, abdicó en 1873, allanando el camino para el establecimiento de la Primera República Española. Esto marcó el final de un capítulo tumultuoso en la historia de España y el comienzo de una nueva era. El 11 de febrero de 1873 se proclamó oficialmente la Primera República Española. La noticia fue recibida con celebraciones en algunos sectores, con la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, la nueva república heredó un legado de profundas divisiones y problemas sin resolver. Los propios republicanos no eran un grupo monolítico. Estaban divididos en varias facciones, cada una con su propia visión para el futuro de España. Los federalistas, inspirados en el modelo de los Estados Unidos, abogaban por un Estado descentralizado con una autonomía significativa para las regiones. Los centralistas, por otro lado, estaban a favor de un gobierno central fuerte para mantener la unidad y el orden. Estas diferencias ideológicas, junto con las ambiciones de los políticos individuales, pronto llevarían a amargas disputas e inestabilidad política. Sección 5. Figueras y Pi y Margal, navegando los primeros días. La Primera República Española tuvo una existencia tumultuosa, con 4 presidentes en el cargo en tan solo 11 meses. Este periodo estuvo marcado por una intensa inestabilidad política y agitación social,
lo que reflejaba las profundas divisiones dentro de la sociedad española de la época. El primer presidente, Estanislao Figueras, un republicano moderado, se enfrentó a una batalla cuesta arriba desde el principio. Su mandato estuvo plagado de desafíos, tanto desde dentro del gobierno como desde fuerzas externas. Tuvo que lidiar con los levantamientos carlistas en el norte, el estallido de la Tercera Guerra Carlista y el creciente malestar social. Estos conflictos agotaron los recursos de la República y pusieron a prueba el liderazgo de Figueras hasta el límite. Figueras dimitió tras solo 4 meses en el cargo, abrumado por los desafíos a los que se enfrentaba la joven república. Su dimisión puso de manifiesto las inmensas dificultades de gobernar una nación en semejante confusión. Le sucedió Francesc Pi i Margall, un federalista catalán. Pi i Margall trajo una nueva visión a la presidencia, una que pretendía abordar las causas fundamentales de la inestabilidad de España. Pi i Margall, un hombre de gran intelecto y convicción, intentó implementar un programa federalista radical. Creía que descentralizar el poder y otorgar autonomía a las regiones de España podría fomentar la unidad y la paz. Creía que al otorgar mayor autonomía a las regiones de España, la República podría abordar los viejos agravios de catalanes, vascos y otros que se sentían marginados por el gobierno central. Este enfoque se consideraba una forma de sanar las divisiones y crear una nación más inclusiva y estable. Sin embargo, los ambiciosos planes de Pi i Margall resultaron ser demasiado pronto para una nación que ya se tambaleaba al borde del caos. La resistencia de las facciones conservadoras y los intereses arraigados del gobierno central hicieron casi imposible implementar su visión. Sección 6. La Revolución Cantonalista. Una nación dividida contra sí misma. Las reformas federalistas de Pi i Margall resultaron contraproducentes de manera espectacular, dando inicio a la Revolución Cantonalista. Por todo el sur y este de España, ciudades y regiones se alzaron en rebelión, declarándose cantones independientes. Desde Cartagena hasta Valencia, las llamas de la insurrección se propagaron, alimentadas por una potente mezcla de agravios locales, ideales anarquistas y un deseo de mayor autonomía. La Revolución Cantonalista, testimonio de las profundas divisiones dentro de la sociedad española, representó una grave amenaza para la supervivencia misma de la República. El gobierno central, que ya luchaba por mantener el orden, se vio envuelto en una guerra en múltiples frentes contra los carlistas en el norte y los cantonalistas en el sur. La situación se volvió cada vez más desesperada y la República parecía estar al borde del colapso. Sección 7. El ascenso y la caída de Salmerón. Una presidencia interrumpida. Ante la amenaza cantonalista, las Cortes recurrieron a Nicolás Salmerón, un republicano moderado, para restablecer el orden. Salmerón, un hombre de principios e integridad, era un presidente reacio. Aceptó el cargo por sentido del deber, sabiendo que se enfrentaba a una tarea casi imposible. La breve presidencia de Salmerón estuvo marcada por una trágica ironía. Férreo opositor a la pena de muerte, dimitió en protesta cuando las Cortes le obligaron a firmar sentencias de muerte para los rebeldes cantonalistas capturados. La dimisión de Salmerón, un testimonio de sus convicciones personales, subrayó aún más las profundas divisiones y los dilemas morales que asolaban a la Primera República. Sección 8. Emilio Castelar. Un rayo de esperanza en tiempos difíciles. Con la República al borde del colapso, Emilio Castelar, un brillante orador y republicano moderado, asumió la presidencia. Castelar, reconociendo la gravedad de la situación, adoptó un enfoque más centralizado. Suspendió las Cortes y otorgó poderes extraordinarios al ejército para aplastar los levantamientos cantonales restantes y restablecer el orden. Bajo el liderazgo de Castelar, la situación comenzó a cambiar. El ejército, bajo el mando del general Manuel Pavía, fue reafirmando gradualmente la autoridad del gobierno. Para enero de 1874, la revuelta cantonal había sido sofocada y la Primera República se había salvado del colapso total. Sin embargo, el respiro de la República sería breve. Sección 9. El legado de la Primera República. Una semilla para el futuro. El 3 de enero de 1874,
El general Pavía, cansado del caos político y las luchas internas, lanzó un golpe de Estado. El panorama político de España estaba en crisis, con facciones compitiendo por el poder y la influencia, creando un ambiente propicio para medidas drásticas. Disolvió las Cortes y entregó el poder al general Francisco Serrano, marcando el fin de la Primera República Española. Este abrupto cambio de poder subrayó la fragilidad de la joven república y los desafíos que enfrentaba tanto dentro como fuera de sus fronteras. La república, nacida del idealismo y la esperanza, había durado solo 11 meses, derribada por divisiones internas, malestar social y la incapacidad de forjar un consenso duradero. El sueño de una España unida y democrática parecía alejarse a medida que la república se desmoronaba bajo el peso de sus propias aspiraciones. A pesar de su corta vida y fracaso final, la Primera República Española dejó una huella imborrable en la historia de España. Sirvió como un conmovedor recordatorio de las complejidades y dificultades inherentes a la búsqueda de un gobierno democrático. Representó un audaz experimento en democracia, un testimonio del deseo perdurable de libertad y autogobierno. Los ideales de la República, aunque momentáneamente reprimidos, continuaron resonando en los corazones y las mentes del pueblo español. Aunque los ideales de la República permanecieron latentes por un tiempo, eventualmente resurgirían, inspirando a las futuras generaciones a continuar la lucha por una España más justa y democrática. El espíritu de la Primera República pervivió, influyendo en el pensamiento y la acción política en los años venideros. La Primera República, aunque fugaz, plantó las semillas para un cambio futuro, recordando al pueblo español que incluso en los tiempos más oscuros, la llama de la esperanza por un futuro mejor nunca podría extinguirse. Su legado es un testimonio del poder perdurable de la esperanza y la inquebrantable búsqueda de un mañana más brillante.